Bienvenidos a Historia en el Presente. En este cautivador episodio, nos sumergiremos en los intrigantes recovecos del pasado para explorar las enigmáticas incógnitas que han perdurado a lo largo de los tiempos. Desde antiquísimos artefactos de origen enigmático hasta eventos misteriosos que desafían toda explicación, nos embarcaremos en un viaje a través de los siglos para destapar los velos que ocultan los secretos del pasado. En los sombríos capítulos que envolvieron al Reino Unido durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, emergió una figura monumental, Winston Churchill. Se alzó como un faro de esperanza en medio de la tormenta, guiando a la nación hacia la victoria final sobre el régimen nazi alemán y manteniendo la moral incólume en tiempos de adversidad. En el año 2002, Churchill logró un hito impresionante al superar a renombradas personalidades como William Shakespeare, Charles Darwin y el eminente ingeniero victoriano Isambard Brunel. Fue elegido como el británico más destacado en la historia a través de una votación sin precedentes. No obstante, a lo largo de su trayectoria política, que abarcó casi 7 décadas, Churchill se vio envuelto en controversias y desafíos que cuestionaron su legado. Como advierte Alan Packwood, director del Centro de Archivos Churchill, existe un riesgo latente de encasillar a Churchill en un estatus puramente icónico, despojándolo de su humanidad. Su figura es una amalgama de complejidades y contradicciones, y su grandeza se entrelaza con las luchas internas que afrontó a lo largo de su vida. Prepárense para adentrarse en las 5 grandes controversias que marcaron la trayectoria de Winston Churchill. Acompáñenos en este viaje lleno de misterios y reflexiones, mientras desentrañamos los aspectos menos conocidos de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna. ¿Están listos para explorar los matices detrás del ícono? Entonces, comencemos este fascinante viaje juntos. En el año anterior, el aspirante laborista Benjamin Whittingham compartió en Twitter su opinión de que Churchill había sido un racista y defensor de la supremacía blanca. Sir Nicholas Soames, nieto de Churchill, respondió con una mezcla de enojo y furia ante tal afirmación. Ben Wallace, su contrincante conservador, no escatimó palabras y etiquetó los comentarios como ignorantes e increíblemente insultantes. No obstante, el tuit fue pronto retirado, y el Partido Laborista emitió un comunicado aclarando que estas palabras no representan la posición del Partido Laborista. Whittingham se disculpa sin reservas si ha herido los sentimientos de alguien. Sin embargo, esto no marcó la primera vez que se había insinuado que Churchill abrazaba opiniones racistas. En 1937, Churchill dejó constancia ante la Comisión Real para Palestina de sus pensamientos. No sostengo, por ejemplo, que se haya cometido una gran injusticia contra los indios nativos de América ni contra la población negra de Australia. No acepto que se les haya hecho daño por el simple hecho de que una raza superior, una raza más avanzada, una raza con una perspectiva más ilustrada del mundo, haya llegado y tomado su lugar. De acuerdo con John Charnley, autor de Churchill, The End of Glory. Churchill ciertamente compartía la idea de jerarquías raciales y la eugenesia. Para él, los cristianos blancos protestantes ocupaban el vértice, seguidos por los blancos católicos, mientras que los indios se hallaban por encima de los africanos. Churchill se consideraba a sí mismo y a Gran Bretaña como los triunfadores en una jerarquía darwiniana, añade. Richard Toy, autor de Churchill's Empire, señala que sería justo decir que sus puntos de vista no eran excepcionales, aunque también había muchas voces disidentes. Para Soames, atacar a Churchill carece de sentido. Estamos hablando de uno de los personajes más influyentes de la historia, un hombre moldeado por la era eduardiana y sus convicciones, comenta. Además, Toy destaca que las concepciones de Churchill sobre la raza no se pueden equiparar con la siniestra interpretación que Hitler hacía de la jerarquía racias. A pesar de que Churchill defendía la superioridad blanca, eso no implicaba necesariamente que respaldara tratos inhumanos hacia las personas no blancas. Las páginas de la historia han dejado huellas controvertidas en la figura de Churchill, quien ha sido objeto de censura por sus argumentos a favor del empleo de armas químicas, particularmente contra los kurdos y afganos. Resulta difícil para mí comprender esta aversión al uso de gas. Anotó en un memo durante su periodo como ministro de Guerra y Aire en 1919. Soy plenamente partidario de emplear gas venenoso contra tribus no civilizadas, agregó sin ambajes.
Críticos como Noam Chomsky han hecho uso de estas declaraciones para condenar a Churchill. A pesar de ello, Warren Dacte, autor de Winston Churchill and the Islamic World, considera que esta polémica resulta descontextualizada. Dentro del contexto de Mesopotamia, lo que Churchill sugería era el uso de gas lacrimógeno, no gas mostaza, explica Dacte. El memo de 1919 continúa: el impacto moral sería tan positivo que las pérdidas humanas se minimizarían. No se requeriría recurrir a uno de los gases más mortales, sería posible emplear gases que causaran considerables molestias y sembraran un temor inquietante, sin provocar al mismo tiempo efectos graves y permanentes en los afectados. Dacte destaca que en otro memo relacionado con el empleo de gas contra los afganos, Churchill cuestionó por qué un soldado británico podría fallecer herido en el campo, mientras que sería, supuestamente, injusto disparar un proyectil que hiciera estornudar a los llamados nativos. Francamente, suena absurdo. A pesar de ello, aún se critican los ataques aéreos británicos empleados para reprimir a las tribus rebeldes en la región. Es imperativo señalar que Churchill también avaló el uso de gas mostaza contra las tropas otomanas durante la Primera Guerra Mundial, según Dacte. Sin embargo, esta decisión se produjo en una época en la que otros países también recurrían a este gas. Churchill sostenía opiniones contundentes sobre un hombre que hoy en día es ampliamente respetado por su lucha en favor de la autodeterminación de la India. Es alarmante y repulsivo ver al señor Gandhi, un abogado sedicioso, posando ahora como un fakir, dando pasos medio desnudo al subir las escaleras de la residencia del virrey. Expresó Churchill sobre su oponente anticolonialista en 1931. Gandhi no debería ser liberado simplemente por amenazar con ayunar, comunicó Churchill a su gabinete en otro momento. Nos libraríamos de un hombre malicioso y de un enemigo del imperio si muriera. En la actualidad, cuestionar las tácticas políticas no violentas de Gandhi suena desactualizado. Él es venerado en la misma medida en que Churchill es apreciado en el Reino Unido. No obstante, durante años, Gandhi representó una amenaza para la visión de Churchill acerca del Imperio Británico. Bajo su liderazgo, encabezó un movimiento de imperialistas románticos irreconciliables. Escribió Boris Johnson en su reciente biografía de Churchill. Defensores fervientes del rey y del derecho divino de todos los altivos ingleses a sentarse en sus verandas y regocijarse por su dominio en la India. Charnley señala que Churchill mantenía una postura de extrema derecha en cuanto a la política británica en India. Incluso para la mayoría de los conservadores, y mucho menos para los liberales y laboristas, las ideas de Churchill sobre India entre 1929 y 1939 resultaban ampliamente anómalas. Churchill era vehemente en su oposición a Gandhi, afirma Toy, y no deseaba que India avanzara hacia la autonomía. Incluso se opuso a líderes de su propio partido y generalmente mantuvo una actitud hostil hacia el hinduismo. Charnley añade que la postura de Churchill encajaba con el imperialismo tardío. Estaba profundamente preocupado y creía que otorgar autonomía a los indios precipitaría la caída del Imperio Británico y marcaría el fin de la civilización. Miembros más jóvenes del Partido Conservador, como Anthony Eden, desconfiaban de Churchill en la década de 1930 debido a su asociación con la línea más rígida y derechista del partido, explica Charnley. La gente a veces se pregunta por qué no se tomaron en serio las advertencias de Churchill sobre Hitler a fines de la década de 1930, observa Charnley. La respuesta breve es que empleó un lenguaje similar para Hitler que el que había utilizado para Gandhi a principios de esa década. En el año 2012, surgieron objeciones ante la propuesta de erigir el centro Churchill en Jerusalén. El argumento esgrimido fue: Churchill no está exento del subyacente antisemitismo de su época y su clase. Martin Gilbert, biógrafo oficial del estadista, narró en su momento que estaba al tanto del ideal sionista y respaldaba la noción de un Estado judío. Sin embargo, John Charnley matiza que ser sionista y antisemita no resulta mutuamente excluyente. Churchill, sin lugar a dudas, albergaba un ferviente sionismo, comenta. Sostenía firmemente el derecho de los judíos a tener su propio Estado y a que éste se estableciera en lo que entonces se denominaba Palestina.
No obstante, el que ocupara el cargo de primer ministro del Reino Unido también compartía el antisemitismo casual de bajo nivel, característico de su estrato social, añade Charnley. Si evaluamos a quienes vivieron en ese tiempo con los estándares de corrección política del siglo XXI, todos resultarían culpables, resalta. En el año 2007, salió a la luz un artículo inédito de 1937, supuestamente atribuido a Churchill y titulado, «Cómo los judíos pueden enfrentar la persecución». Es posible que, sin darse cuenta, estén contribuyendo a la persecución. Puede que en parte sean responsables del antagonismo que enfrentan, expresaba el escrito. No obstante, hay historiadores que defienden que el artículo en cuestión fue redactado por el periodista Dan Marshall-Disten y que posiblemente no refleje con precisión la opinión de Churchill. Dacte concuerda en que el antisemitismo casual estaba bastante difundido. Sin embargo, calificarlo de antisemita resulta inapropiado. Esto se puede constatar por lo que escribió en 1920, a algunas personas les agradan los judíos y a otras no. Pero ningún hombre serio puede dudar de que, sin lugar a dudas, son la raza más formidable y sobresaliente que ha existido en el mundo. El líder del partido británico Liberty GB, Paul Beston, fue detenido el año pasado bajo acusaciones de acoso racial después de leer en voz alta algunas de las opiniones de Churchill sobre el Islam. Beston recitó pasajes del libro The River War, escrito en 1899. En esta obra, Churchill expresó qué terribles son las maldiciones que el Islam impone a sus seguidores. Además del fanatismo desenfrenado, que es tan peligroso en un individuo como la rabia en un perro, también hay esa fatal apatía. También afirmó: se encuentran hábitos descuidados, sistemas agrícolas negligentes, métodos comerciales lentos e inseguridad en la propiedad en las regiones donde residen los seguidores de las enseñanzas del profeta. Estas citas se han difundido en línea acompañadas de imágenes de Churchill, con la intención de presentar su postura antiislámica. Este punto de vista probablemente era uno de los más extendidos entre los británicos de la época de Churchill, y estoy seguro de que él lo sostenía sinceramente, asevera Charnley. No obstante, Dacte sostiene que la visión de Churchill sobre la religión islámica era más matizada. El libro de 1899 se refería a los mahdistas de Sudán y fue escrito inmediatamente después de una guerra colonial, 1881 a 1899, en la que Churchill participó. Además, según revelaciones recientes, Churchill estaba intrigado por el Islam a tal punto que en cierto momento su familia temía que pudiera convertirse. En 1940, su gobierno destinó $150,000 para la construcción de una mezquita en Londres en reconocimiento a los musulmanes indios que habían luchado por el Imperio Británico. En ese contexto, Churchill declaró en la Cámara de los Comunes: muchos de nuestros amigos de naciones musulmanas ya han expresado su gratitud por este gesto. Dacte sugiere que la relación de Churchill con el Islam era más compleja de lo que se suele creer. Además, recuerda que durante unas vacaciones en Estambul, Churchill jugó al polo con musulmanes de la India. Dos compañías petroleras, Royal Dutch Shell y Birmingham Anglo Persian Oil Company, que luego se convertiría en British Petroleum, BP, le ofrecieron $7,500 a cambio de su apoyo a su propuesta de fusión, escribió Martin Gilbert en la biografía oficial. Según los estándares políticos actuales en el Reino Unido, este pago sería considerado sumamente inapropiado en 1932. En ese momento de declive en su carrera política, Churchill, como registra la historia de BP, aceptó usar su influencia parlamentaria en ese asunto a cambio del dinero. Sin embargo, advierte Toy, debemos ser cautelosos al calificarlo como soborno. Churchill aceptó varias formas de obsequios, lo que hoy, en una cultura de transparencia total, habría llevado a su inmediata expulsión de la Cámara de los Comunes. No obstante, en esa época esas reglas no existían. El registro de los intereses de los miembros fue implementado en 1975. Se podría argumentar que había un conflicto de intereses e incluso que fue inapropiado, pero no podemos llamarlo soborno en el sentido contemporáneo de la palabra, es decir, algo ilegal, aclara Toy. La figura de Winston Churchill,
como un diamante pulido por la historia, resplandece en facetas diversas y, a menudo, conflictivas. Desde sus comentarios sobre racismo y jerarquías raciales hasta su postura hacia el Islam y las acusaciones de antisemitismo, cada capítulo de su vida ha sido objeto de análisis y debate. Churchill, líder indiscutible en momentos críticos de la historia británica, también lleva consigo sombras de opiniones que chocan con las percepciones contemporáneas. Su defensa del uso de armas químicas y sus declaraciones sobre diferentes grupos étnicos han sido interpretadas con una lente crítica, suscitando preguntas sobre la complejidad de su pensamiento. La dualidad en la relación de Churchill con el Islam, desde sus escritos críticos hasta su apoyo a la construcción de una mezquita en Londres, ilustra la gama de sus opiniones en un mundo en constante evolución. Su visión matizada sobre temas religiosos y culturales ofrece una perspectiva más completa de su personalidad y de la época en que vivió. La cuestión del antisemitismo también proyecta una luz compleja sobre Churchill. Mientras algunos argumentan que compartía actitudes de su clase social, otros resaltan sus esfuerzos por reconocer el aporte de los judíos y su compromiso con el sionismo. La interpretación de su relación con esta cuestión se torna un análisis intrincado de su legado. Asimismo, su interacción con el poder corporativo y las acusaciones de aceptar pagos en un contexto político diferente desafían las concepciones modernas de ética y transparencia. Estos episodios evocan la necesidad de comprender sus acciones dentro del contexto histórico y las normas de su tiempo. En última instancia, Winston Churchill emerge como un personaje cuyo legado está entrelazado con la complejidad de su era y su personalidad. Cada faceta, cada opinión y cada elección plantean preguntas sobre cómo evaluamos a los líderes del pasado en función de los valores actuales. Su historia es un recordatorio de que el análisis de figuras históricas debe abordarse con la profundidad y el matiz que merecen, en un esfuerzo por capturar la complejidad y la riqueza de la experiencia humana a lo largo del tiempo. Si te has sentido cautivado por los enigmas que hemos explorado en este vídeo, te invitamos a continuar sumergiéndote en el intrigante mundo del pasado en nuestro próximo episodio, 10 misterios históricos sin resolver que aún nos intrigan. En este emocionante episodio, nos sumergiremos en los enigmas más fascinantes de la historia. Desde civilizaciones antiguas hasta casos misteriosos que desafían la explicación, este vídeo te llevará en un viaje a través de los momentos más enigmáticos y desconcertantes de la historia. Exploraremos los misterios inexplicables que rodean la vida real, desde los casos más intrigantes del pasado hasta los misterios del siglo XXI que siguen sin respuesta. Desde conspiraciones históricas hasta enigmas que desafían nuestra comprensión, este vídeo te sumergirá en un mundo de intriga y asombro. Prepárate para descubrir los detalles detrás de los misterios más enigmáticos de la historia. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras desentrañamos los misterios que han desafiado la comprensión humana a lo largo de los siglos. No te pierdas este apasionante vídeo que te dejará con más preguntas que respuestas sobre los misterios históricos sin resolver. Si estás ansioso por explorar más acerca de los misterios que han desconcertado a expertos y entusiastas a lo largo del tiempo, asegúrate de ver nuestro vídeo recomendado, 10 misterios históricos sin resolver que aún nos intrigan. Activa las notificaciones y sumérgete en un mundo de enigmas y descubrimientos históricos. ¿Te esperamos en Historia en el Presente? Agradecemos tu compañía en este emocionante viaje y esperamos seguir compartiendo historias que despierten tu curiosidad y te inspiren a seguir explorando en Historia en el Presente. ¡Hasta pronto!